Rusia-Ucrania, una tragedia evitable por Atilio Aborón. Página 12. El primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente que el propósito de esa organización es mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz. La experiencia demuestra que la Alianza Atlántica, Estados Unidos más los 29 países europeos que integran el bloque, ha violado permanentemente lo establecido en dicho artículo. El caso de la ex Yugoslavia, bombardeada por la OTAN sin la autorización del Consejo de Seguridad, es uno de los más flagrantes, siendo presidente de Estados Unidos Bill Clinton. Producto final de esta y una anterior campaña militar, Yugoslavia quedó desintegrada, dando nacimiento a 7 nuevos países: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Kosovo. Ninguno de los gobiernos que hoy se rasgan las vestiduras ante el reconocimiento hecho por Vladimir Putin de Donetsk y Lugansk, 2 repúblicas que, referendo popular mediante, decidieron separarse de Ucrania, emitió sonido alguno, ante la carnicería que la OTAN practicó en los Balcanes. Tampoco lo hizo cuando esa misma organización bombardeó durante meses a la Libia de Muammar el-Gaddafi, acabó con su gobierno y facilitó que una turba movilizada por agentes de la CIA infiltrados en la muchedumbre linchara con inaudita crueldad al líder libio. En el 2003 esa organización había colaborado con Estados Unidos en la invasión y destrucción de Irak y sus tesoros culturales. Tiempo después la emprendió con Siria, procurando un cambio de régimen en ese país. Tarea ardua para un Obama impaciente de mostrar algún éxito internacional. En su desesperación buscó la colaboración del Estado Islámico y su banda de fundamentalistas aficionados a la decapitación de infieles que operaron con financiamiento, protección mediática y política de los líderes del mundo libre. La situación se tornó tan insostenible a causa de que, como dijera Hillary Clinton en sus memorias, en Siria nos equivocamos al elegir nuestros amigos, que solo logró estabilizarse cuando Putin envió tropas rusas que pusieron en fuga a aquellos fanáticos contratistas de Washington. Mientras con la aprobación de las democracias europeas Estados Unidos escalaba sus sanciones a Irán y profundizaba el criminal bloqueo a Cuba y Venezuela, proseguía con su aventura en Afganistán, cuyo mayor éxito fue lograr que el 85% de la producción mundial de opio se originara en ese país, bajo la atenta mirada de las fuerzas de ocupación estadounidenses. En 2013-2014 Barack Obama propició, sin el menor tapujo, un golpe blando en Ucrania, destituyendo, apenas un año antes de las ya convocadas elecciones presidenciales, al gobierno rusófilo, Viktor Yanukovych, imponiendo en su lugar al empresario Petro Poroshenko y, posteriormente, al comediante y humorista Volodymyr Zelensky, actualmente en el cargo. Todo, con el protagonismo excluyente de su subsecretaria de Estados para Asuntos Euroasiáticos, Victoria Nuland, la misma que rubricó su activismo, diciendo al carajo la Unión Europea. Durante todo este tiempo la tensión entre la Alianza Atlántica y Rusia giró sobre la construcción de un orden legal que garantizara la seguridad de todos los miembros de la comunidad internacional y no solo de Estados Unidos. Esto requería el repliegue de las fuerzas de la OTAN a los países en que se encontraban antes del derrumbe de la URSS. Pese a promesas, formales y escritas en el sentido de que no avanzarían ni siquiera una pulgada en dirección a la frontera rusa, se precipitaron hasta tener casi por completo cercado a ese país, desde el Báltico hasta Turquía. Solo Bielorrusia y Ucrania no tenían tropas de la OTAN dentro de su territorio. Pero si la primera es estrecha aliada de Moscú, la segunda quedó en manos de gobiernos rusofóbicos y mechados, con grupos nacionalistas y neonazis que ansiaban poder operar contando con la protección de la organización. Si la OTAN se estableciera en Ucrania, sus misiles tendrían la capacidad de atacar ciudades como Moscú o San Petersburgo en 5 o 7 minutos, según el misil. Putin consideró inaceptable esa amenaza a la seguridad nacional rusa y se preguntó cómo reaccionaría Washington si su país instalara bases militares en la frontera de Estados Unidos con México o Canadá. No hubo respuesta,
solo nuevas sanciones y, por parte de Biden, graves insultos publicados nada menos que en la revista Foreign Affairs, lo cual solo puede atribuirse a los efectos devastadores de la demencia senil y a la ineptitud de sus asesores. Todo esto pese a que, en 1997 y bajo el impulso de Bill Clinton, la OTAN y Rusia, entonces presidida por Boris Yeltsin, firmaron acuerdo de relaciones mutuas, cooperación y seguridad y que en 2002 se creara un Consejo Rusia-OTAN con el propósito de estimular la cooperación entre ambas partes. Con el golpe ucraniano del 2014 esta laboriosa construcción se derrumbó como un castillo de naipes. Recordemos que como lo dijera el New York Times tantas veces, el nervio y el músculo de la OTAN es el Pentágono, y este no conoce el significado de la palabra diplomacia. Se ensañaron en un peligroso bullín con Putin y los resultados están a la vista. Una tragedia que podría haberse evitado y ante la cual no hay neutralidad posible. Hay un bando agresor, Estados Unidos y la OTAN, y otro agredido, Rusia. En esto no puede haber confusión alguna. Opinión conflicto, Rusia, Ucrania, George Bush, Vladimir Putin, y la tercera ley de Newton. Las similitudes entre los discursos de George W. Bush, antes de la invasión de Estados Unidos a Irak, y Vladimir Putin, previo a la ofensiva rusa sobre Ucrania. A toda acción corresponde una reacción, sería la síntesis de la tercera ley de Newton. Esta ley de la física clásica es fundamental en la dinámica social y política, de los pueblos, con la diferencia de que la reacción nunca es proporcional a la acción. Si agregamos la regla de oro de la diplomacia y la ley moral más antigua de la humanidad, no hagas a los demás lo que no quisieras que hagan contigo, tendremos la explicación de muchos fenómenos a lo largo de la historia y a lo ancho del presente. Para comenzar, tomemos solo un elemento, el retórico, sobre las dos importantes intervenciones militares de la última generación, la invasión en Irak y la invasión en Ucrania. Seguí el minuto a minuto del conflicto Rusia-Ucrania invasión de Estados Unidos a Irak el lunes 17 de marzo de 2003, desde el Cross Hall de la Casa Blanca. El entonces presidente estadounidense George W. Bush leyó un discurso justificando la masiva invasión de Irak. Un mes antes, desde España, publicamos artículos dando por hecho esta invasión y el posterior empantanamiento en el caos de Medio Oriente. Por entonces pensábamos que el discurso era una mentira descarada. Hoy, luego del reconocimiento de su falsedad, tanto por el presidente Bush como por su escudero, el presidente Aznar, está claro que todo fue una fabricación. Tan claro como es casi imposible encontrar un estadounidense que esté enterado de estos hechos. El discurso de George W. Bush durante más de una década, Estados Unidos y otras naciones han realizado esfuerzos pacientes y honorables para desarmar al régimen iraquí sin iniciar una guerra, pero, han fracasado una y otra vez. En realidad, los inspectores de la ONU solo fracasaron en su búsqueda de armas de destrucción masiva. La inteligencia, reunida por este y otros gobiernos no deja dudas de que el régimen de Irak continúa poseyendo y ocultando algunas de las armas más letales jamás inventadas. El régimen tiene un historial de agresión en Medio Oriente y tiene un profundo odio hacia Estados Unidos y nuestros amigos. Y ha ayudado, entrenado y albergado a terroristas, incluidos agentes de Al-Qaeda. Todos sabemos que fue la CIA, quien ayudó y entrenó a Osama Bin Laden en Afganistán. Saddam Hussein era enemigo de Bin Laden. También sabíamos que el historial de agresión del régimen fue sostenido por Washington incluso, con armas biológicas vendidas por Europa en los 80 y con aprobación de Ronald Reagan. Estados Unidos y otras naciones no hicieron nada para merecer esta amenaza. Seguro que no. Ahora, todas las décadas de engaño y crueldad han llegado a su fin. Saddam Hussein y sus hijos deben abandonar Irak en 48 horas. Su negativa a hacerlo dará lugar a un conflicto militar, que comenzará en el momento que elijamos. Por su propia seguridad, todos los ciudadanos extranjeros, incluidos los periodistas e inspectores, deben abandonar Irak de inmediato. La campaña militar será dirigida contra los hombres, sin ley que gobiernan su país sino contra el pueblo iraquí.
Les pedimos a las Fuerzas Armadas iraquíes que actúen con honor y protejan a su país al permitir la entrada pacífica de las fuerzas de la coalición para eliminar las armas de destrucción masiva. Punto. Los criminales de guerra serán castigados. Y no será una defensa decir solo estaba siguiendo órdenes. Obviamente, los crímenes de guerra en Irak nunca fueron castigados ni lo serán, como en tantos otros países invadidos por las superpotencias. Seguiremos tomando más medidas para proteger nuestra patria. Nuestros enemigos fracasarían. Ninguno de sus actos puede alterar el rumbo o cambiar la determinación de este país. Somos un pueblo pacífico, punto. Si nuestros enemigos se atreven a atacarnos, enfrentarán terribles consecuencias. A diferencia de Saddam Hussein, creemos que el pueblo iraquí merece y es capaz de ser libre. Y cuando el dictador se haya ido, pueden dar ejemplo a todo el Medio Oriente de una nación vital, pacífica y autónoma. Estados Unidos, con otros países, trabajará para promover la libertad y la paz en esa región. El discurso de Vladimir Putin antes de invadir Ucrania el 23 de febrero de 2022, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció su decisión de lanzar una operación militar especial para defender una provincia separatista de Ucrania. He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial para proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. Para ello, nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación Rusa. Rusia no puede existir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano. No nos ha quedado otra opción. Para hacerlo más parecido al discurso de Bush, como si se tratase de un recurso retórico deliberado, los acontecimientos de hoy no están relacionados con el deseo de atentar contra los intereses de Ucrania y del pueblo ucraniano, sino con la protección de Rusia frente a quienes han tomado a Ucrania como rehén y tratan de utilizarla contra nuestro pueblo. Se trata de un derecho a la defensa ante las amenazas de una desgracia aún mayor que la actual. Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos, no vamos a imponer nada a nadie, por la fuerza. Nuestra política se basa en la libertad, punto. Es importante que todos los pueblos que viven en el territorio de la actual Ucrania puedan ejercer este derecho, el derecho a elegir libremente. Para los enemigos que se atrevan a atacar, Putin, como lo hiciera Bush, les advierte que enfrentarán terribles consecuencias. Un ataque directo a Rusia conduciría a la derrota y a consecuencias nefastas para el agresor potencial, punto. No pasa un solo día sin bombardeos en las localidades de Donbass, punto. La matanza de civiles no se detiene, ni el hostigamiento de personas, incluidos niños, mujeres, y ancianos, punto. No nos han dejado ninguna otra oportunidad para proteger a Rusia, a nuestra gente, excepto la que nos veremos obligados a usar hoy. Similitudes. Los dos discursos que inician ambas intervenciones militares son casi una copia. Es posible que esto haya sido deliberado por parte de Moscú, pero está claro que es una reacción diplomática y militar de crucial importancia. La arrogancia de Washington de no detener la expansión de la OTAN, contra el compromiso adquirido décadas antes y violado repetidas veces, se ha estrellado con el muro ruso, mejor dicho, sino-ruso. La ineficiencia militar del ejército de Estados Unidos. Putin es demasiado listo para los líderes de Occidente. Por otra parte, se encuentra en el momento de quiebre de la influencia avasallante de la OTAN y su aterrizaje. Los ejemplos de ineficiencia militar del ejército más caro de la historia, Estados Unidos invierte tanto como los primeros 10 países del mundo, son interminables. Desde las guerras de expansión del siglo XIX, pasando por las guerras bananeras y todas las invasiones de la Guerra Fría, siempre se invadió o intervino países minúsculos o pobres. Aún así fue derrotado en Cuba, en Vietnam y, más recientemente, en Afganistán. Ahora, ante la invasión del ejército ruso a Ucrania, Washington retiró su presencia militar en Ucrania. Pues, para eso estaban,
para intimidar. Aunque Putin se retire de Ucrania, aunque se quede con una parte o invente un nuevo país, será el ganador inevitable en esta disputa. La lección ya la había aprendido Kim Jong-un luego de que colgaran a Saddam Hussein. El único argumento que escuchan los poderes hegemónicos son las bombas atómicas. Tristemente, es así de simple, y esa es otra reacción de una acción largamente ejercida por